¿Hay alguna relación entre el misterioso viaje del presidente Petro de Ecuador y el atentado contra el senador uribista Miguel Uribe? ¿O es simplemente una teoría conspirativa más? Aquí les cuento. Todo comenzó por cuenta de una filtración que hizo el periódico El Tiempo al inicio de la investigación sobre el atentado contra el senador uribista. En esa información se decía que había un hombre conocido con el alias del Churco que opera desde Ecuador, quien le daba órdenes a alias el Costeño, que al mismo tiempo había sido quien había organizado el atentado contra el senador en Bogotá el 7 de junio pasado. Y muy pronto empezaron las especulaciones sobre si este alias el Churco era el mismo que estaba involucrado en el atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en el 2023. Y a esto se sumó un ingrediente clave: el silencioso viaje del presidente Petro a la ciudad de Manta, Ecuador, en mayo pasado, unas 2 semanas antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Originalmente el viaje del presidente Petro estaba previsto a Quito, la capital ecuatoriana, para la posesión de Daniel Noboa, el presidente, pero después se trasladó y permaneció en la ciudad de Manta durante 2 días sin que hubiera mucha información al respecto. Solo se habló de que esto hacía parte de la agenda privada del presidente, como habitualmente se dice. Ese misterio sobre el viaje del presidente Petro sirvió para alimentar una teoría aún más explosiva: que el presidente Petro se había reunido en Manta, Ecuador, con alias Fito, líder criminal de Ecuador, para planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Una teoría sin ninguna prueba que ha venido tomando fuerza en las últimas semanas. Y una entrevista en Blue Radio con la hija del candidato presidencial al que le quitaron la vida en Ecuador en el 2023 sirvió de excusa para alimentar aún más la teoría conspirativa. La señora habló de las similitudes entre los atentados a su padre y a Miguel Uribe Turbay, pero también, sin ninguna prueba, aseguró que los partidos políticos de izquierda allá y acá tenían alianzas con grupos criminales. Así que el columnista del periódico El Tiempo, Mauricio Vargas, se valió de esta entrevista para alimentar aún más la teoría conspirativa al plantear dudas y sospechas sobre el viaje del presidente Gustavo Petro y su posible relación con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Habló de que existía una inquietante duda. Las teorías sobre el viaje misterioso del presidente Petro a Ecuador han sido varias, desde la idea de que sí se reunió con alias Fito, pero no para planear el atentado contra Miguel Uribe, sino para tener acercamientos a través de él con las disidencias de las FARC para un proceso de paz. También se habló de las habituales sospechas sobre su supuesta adicción y también sobre una supuesta gestión del gobierno colombiano para lograr la entrega de este narcotraficante ecuatoriano. Esta última versión tomó fuerza porque ese narco ecuatoriano fue capturado en los últimos días y, según información publicada por Noticias 1, existió una carta que alias Fito le envió a la embajada colombiana en Ecuador pidiendo que el gobierno del presidente Petro fuera garante para su entrega. Sin embargo, todo esto ha sido negado. La Casa de Nariño de la presidencia de Colombia ha dicho que nunca existió una reunión con alias Fito. El presidente Petro, en su cuenta de Twitter, ha afirmado que esto es una leivada más, en referencia a Álvaro Leiva, que no conoce a alias Fito, y que esto es una más de las falsedades de la extrema derecha. Mientras que el gobierno de Ecuador ha dicho que el de Colombia no participó en nada durante la captura del narco. Así que varias conclusiones. Las pistas que tiene la fiscalía sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay apuntan al departamento de Caquetá y no a Ecuador. Además, no existe una sola prueba, una sola evidencia de que el presidente Petro se reuniera con alias Fito, y mucho menos para planear el atentado contra Uribe Turbay. Pero eso sí, el secretismo con el que desde la Casa de Nariño manejan los viajes del presidente Gustavo Petro al exterior alimentan este tipo de teorías conspirativas y mentirosas que hacen tanto daño. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto? Los leo y respondo sus comentarios.